La prohibición de amar de Richard Wagner es una ópera en 2 actos compuesta y escrita por un jovencísimo Wagner, a partir de 1834, estrenada en 1836 en Magdeburgo. Su estreno estuvo marcado por conflictos entre sus intérpretes y fue un fracaso. Por otro lado, su libreto se basó en la obra de Shakespeare Medida por medida. Para evitar la censura, la obra se estrenó bajo el nombre La novicia de Palermo. Su autor quiso hacer una crítica a la hipocresía puritana de su momento. La obra, situada en el siglo XVI, comienza cuando la Guardia de Palermo entra en una taberna para detener al posadero y su personal, ya que el gobernador nombrado por el rey de Nápoles para la isla de Sicilia, un alemán llamado Friedrich, ha prohibido los vicios, por lo que deben cerrarse todas las cantinas de la ciudad. Por supuesto, Friedrich ha incluido en su nueva ley la prohibición del amor libre e incluso del carnaval, lo que enfurece al pueblo. Por otro lado está Claudio, un noble palermitano al que le cae una condena a muerte por haber dejado embarazada a su prometida. Con el fin de salvarle, su amigo Lucio visita a su hermana Isabela, de la cual se enamora, con la creencia de que ella podrá interceder ante el gobernador. Sin embargo, antes de la llegada de Lucio, Isabela se ha enterado de que la novicia Mariana ha sido abandonada por su marido, el mismo gobernador. Isabela se presenta ante él y se percata de que Friedrich se ha enamorado de ella. Así traza un plan para salvar a su hermano. Un encuentro secreto con el gobernante dará la libertad a Claudio. Después de hacer saber a Friedrich que está lista para una cita, acuerda con Mariana que será ella la que acuda disfrazada. Isabela se las ingenia para que el mandatario incumpla sus propias leyes, pero engañada de nuevo, se descubre que Friedrich no solo no ha concedido la libertad a Claudio, sino que ordena que la sentencia se ejecute de inmediato. Isabela decide denunciar ante el pueblo el engaño del gobernador. Los palermitanos, que han desafiado la prohibición saliendo a las calles disfrazados, no piensan en un linchamiento, sino que dejan que el amor y el carnaval sigan su curso, a la vez que anuncia la llegada del rey de Nápoles, menos mojigato que su delegado en Sicilia. Palermo, en el siglo XVI, estaba bajo dominación española, lo que influyó bastante en el desarrollo de la ciudad. Sicilia formaba parte del reino de Nápoles y Palermo, como su capital, constituía un importante centro administrativo y cultural en el Mediterráneo, siendo un núcleo estratégico en las rutas marítimas entre España e Italia. La sociedad de la época estaba jerarquizada, siendo las clases dominantes la nobleza y la iglesia, por encima de artesanos, campesinos y comerciantes. En relación al arte, seguimos en el Renacimiento, aunque empiezan a verse formas del barroco inicial. También es llamativa la mezcla de influencias locales y españolas. En el ámbito urbanístico hubo un gran desarrollo, con la construcción de nuevas calles y la organización de nuevos espacios como el Corso, que se convierte en el eje principal de la ciudad. En cuanto al carnaval en Italia, era una tradición cultural significativa, que permitía la mezcla de las distintas clases sociales y participar como iguales en estas celebraciones. El paradigma de estas fiestas se encontraba en Venecia. Estos eventos estaban marcados por procesiones, carrozas decoradas y mascaradas que combinaban tradiciones locales con influencias extranjeras. Es común en estas festividades también el uso de títeres. Generalmente el carnaval se considera como una fiesta de excesos, donde abunda la comida y el vino. Centrándonos en el carnaval de Palermo en el siglo XVI, vemos cómo el gusto del Renacimiento se reflejaba en las decoraciones y carrozas que se incluían en los desfiles, a menudo representando barcos o distintas figuras mitológicas. Iban desde carrozas más simples hasta estructuras más complejas y figuras grotescas como gigantes o muñecos de paja que se vestían de forma extravagante, sirviendo como símbolo de burla y sátira hacia la vida cotidiana y la aristocracia. En Sicilia, el carnaval era también un momento de exhibición teatral y social, donde los disfraces grotescos, los bailes y las máscaras burlescas de jardineros o nobles eran populares. Estos elementos, además de las procesiones, contribuían a un ambiente de humor y crítica social. Debemos comentar también el papel de la comedia del arte, género que aparece a mediados del siglo XVI. Es un género genuinamente italiano que no se escribía, se improvisaba de acuerdo a las condiciones del escenario disponible, pero que a pesar de ello seguía unos fundamentos a través del canovaccio, que es una estructura dramatúrgica en la que se apoyaban los actores para estas supuestas improvisaciones, y tenía un número muy limitado de máscaras con rasgos fijos que todo el mundo conocía. En esta ópera advertimos algunos estereotipos de género que desarrollaremos posteriormente.
La escena que hemos elegido para desarrollar es la escena final de la ópera, en el gran enfrentamiento público y su desenlace en el Corso de Palermo. Los protagonistas se dirigen al pueblo a desenmascarar la hipocresía del gobernador Friedrich, quien había impuesto estrictas leyes contra el amor y el placer, llegando incluso a prohibir el carnaval mientras él abandonaba a Mariana, con quien se había casado en secreto, e intentaba por otra parte seducir a Isabela. Así, frente al pueblo, su autoridad es puesta en juicio y finalmente reconocerá sus errores, por lo que el pueblo mostrará clemencia. Con la intervención de Isabela y el pueblo se restablece la libertad para amar y disfrutar de la vida. Claudio es liberado de su condena a muerte y las parejas se reúnen felices. La ópera termina con un gran desfile, que es el que veremos en nuestra escena, representado en el Corso de Palermo, donde desfilan bandas de música y carros, seguidas de toda una serie de enmascarados y acompañados de repiques de campana y disparos de cañón. El Corso de Palermo, como comentamos, se organiza en el siglo XVI y se convierte así en el eje principal de la vida urbana de la ciudad. En aquel entonces se conocía como Vía Toledo, en honor al virrey García de Toledo, pasando posteriormente a llamarse Corso Vittorio Emanuele. Este conectaba la ciudad con el mar y era utilizado tanto en la cotidianidad como para desfiles y eventos públicos significativos, así como la celebración del carnaval. Destaca por su diseño rectilíneo y las construcciones monumentales que lo flanqueaban, como el Palazzo dei Normanni y la Catedral de Palermo, siendo un lugar emblemático. En este caso, en la escena vemos el corso junto a la Catedral de Palermo, abriéndose una plaza frente a la catedral donde dispondremos distintos personajes, y hemos adosado a un lateral de la catedral la llamada Porta Nova del Palazzo dei Normanni, que aunque realmente no está situada ahí, nos ayuda a cerrar la escena y a añadir ambos edificios emblemáticos. A continuación pasaremos a la descripción de los personajes y su comparación con los disfraces de la comedia del arte. Friedrich, gobernador de Sicilia, es el antagonista principal de la ópera, representando la represión y el puritanismo. Es una persona rígida, autoritaria e hipócrita, ya que impone en el pueblo leyes muy estrictas en cuanto al amor, pero luego sucumbe a sus propios deseos, como con Mariana por ejemplo, y posteriormente con Isabela. Demuestra un interesante conflicto interno entre sus principios extremistas y sus propios deseos. Es la representación del conflicto central de la ópera y del mensaje moral de esta, la lucha entre la represión y la libertad. Este personaje tiene una gran conexión con la comedia del arte. Sería un gran representante del capitán, vestido enteramente de negro, con capa corta, un sombrero de plumas de ala ancha, botas altas, un cinturón donde llevará su espada, y la máscara más grande, de tonalidad marrón con una gran nariz. Hemos tomado como ejemplo esta ilustración del personaje del capitán, modificando el color de su vestimenta, así como la máscara y una capa negra corta tomada del Museo del Traje de Madrid. Isabel es una de las grandes protagonistas de la historia, hermana de Claudio y la joven monja que abandonará el convento finalmente para casarse con Lucio. Desde el primer momento se manifiesta decepcionada y furiosa con el gobernador y sus decisiones, pero deberá presentarse ante él con su fuerte carácter para que libere a su hermano. Es una mujer decidida que defiende sus valores por encima de todo y condena la hipocresía del gobernador, con el que se enfrentará en distintas escenas usando su intelecto y valentía. En este caso, hemos decidido vestirla como el personaje de la enamorada, de la comedia del arte. En la obra viste vestidos femeninos y escotados, con tocados elaborados. Además siempre llevará algún abalorio, collares, pañuelos. Iría vestida igual que Mariana, según indica el libreto, a la cual describiremos más adelante. Sin embargo, hemos decidido diferenciar los vestidos de ambas utilizando distintas telas. En el caso de Isabel hemos utilizado una tela de terciopelo amarillo con motivos vegetales, muy parecida a la que usará Mariana, pero con motivos más menudos. También el vestido estaría rematado por un encaje y llevaría al cuello un collar dorado con eslabones de oro esmaltado en blanco con la inscripción Ubi Amor Ibi Fides, donde hay amor, allí está la mirada, aludiendo a este carácter romántico del personaje. Mariana es la antigua amante de Friedrich, una figura más seria, trágica, que queda marcada por verse envuelta en engaños amorosos por Friedrich, el gobernador, y el dolor que esto le conlleva. Aún así, refleja dignidad y es un ejemplo más de la hipocresía del gobernador. Es un personaje secundario, pero que aporta más peso emocional a la trama y enfatiza ese conflicto moral de la ópera en el que se critica el puritanismo y la represión que impone el gobernador, además de demostrar las contradicciones de este mismo que es incapaz de cumplir sus propios principios. En la historia será representada, en cuanto a la vestimenta, de la misma forma que Isabel. Pero, como comentábamos, hemos decidido usar distintas telas para cada vestido. En el caso de Mariana,
Lleva un vestido de terciopelo dorado con detalles vegetales en verde, además de añadirle en el cuello y las mangas bordados de encaje, y portaría el mismo collar que Isabel. Lucio es un joven siciliano amigo de Claudio, que se enamora de su hermana Isabela, con quien se casará. Es uno de los personajes principales, estando presente en los 2 actos en los que se divide la obra, viéndose a menudo como defensor de Claudio, mostrándose como un leal amigo y en contra de la nueva ley del gobernador. Muestra a su vez su lado más sentimental y seductor, con una gran labia que utiliza para enamorar a Isabel. Es posiblemente el personaje que mejor encarna la pasión. En la historia va a aparecer sin máscara, algo propio del personaje que representa al enamorado, vestido a la moda, con un imponente sombrero y una daga guardada en su cintura. Para la daga hemos tomado como modelo de daga esta italiana de en torno al 1550. Brighella es el alcaide de la prisión, un personaje cómico, que aporta cierta comicidad y alivio a la seriedad de la trama. Refleja la torpeza y la burocracia ineficaz, inútil, actuando de manera absurda, lo que genera situaciones divertidas. Por su cargo, debe seguir las órdenes de Friedrich sin cuestionamiento, pero en ocasiones, por su torpeza, complica aún más las cosas. No es un protagonista, pero sirve como un contraste con personajes más serios como Isabela, por ejemplo. De esta manera suaviza la atmósfera de muchos momentos tensos de la trama. Al personaje lo veremos vestido con un traje enteramente blanco y con máscara blanca, disfrazado del personaje de Pierrot, como se describe en el libreto. Claudio, joven noble siciliano. La moda de los nobles sicilianos, tanto hombres como mujeres, estaría marcada por el gusto a la española, con colores oscuros, predominando el negro. Austeridad pero a la vez refinamiento, tanto en los tejidos como en las fornituras. Los dictados de la Contrarreforma marcarían esta forma de vestir de los nobles católicos europeos que toman como referente al rey Felipe II. La máscara más característica que portan los nobles será la bauta, un tricornio negro sobre un rostro blanco. Es una máscara sobria para mantener el anonimato. También portarían una túnica corta negra por encima de una larga capa negra. Dorella es la exdoncella de la novicia Isabela, noble siciliana y hermana de Claudio. Dorella es empleada del tabernero Daniel. En la escena elegida aparece disfrazada de Colombina, que es la criada más importante. Porta cofia y delantal. Debajo lleva un sencillo vestido con pronunciado escote. Suele llevar objetos de atrezo como canastos de verdura o de ropa, un palo de amasar, escoba, etc. Para su vestimenta hemos tomado una cofia veneciana con bordados en dorado y otros colores y un delantal con un bordado más sencillo. Para el vestido hemos seleccionado una sencilla tela de seda con patrón de volutas y diseños florales. Poncio Pilato es el empleado del tabernero Daniel. Su papel se corresponde con el arlequín, el cual es el principal zani dentro de la comedia. Citando a Cristina Moreira, sorprende con su capacidad para sobrevivir. Existe en él una picardía y encanto fuera de lo común. Como buen superviviente, encuentra trabajo rápido tras el cierre de las tabernas. Realiza comentarios humorísticos. Viste como un sirviente, con tejidos rústicos y gruesos de color claro o crudo. Con el tiempo, su ropa remendada con retales se convertirá en su característico traje de rombos. Porta una máscara de cuero negra con bigotes. En este caso, su vestimenta se compone del disfraz de arlequín, como vemos en la ilustración. El resto de personajes resultan algo más secundarios, como Daniel, dueño de la taberna que aparece al principio de la escena, Ángel, amigo de Antonio y Lucio, personaje cómico, o Antonio, amigo de Lucio y Claudio, personaje que casi podríamos verlo como un portavoz de la opinión popular del círculo cercano de los protagonistas. Estos, junto con el resto del pueblo, los vemos con distintos disfraces y máscaras, acompañando el desfile. Pasando al resto de elementos del escenario, vemos el corso como se describe en el libreto, estando totalmente decorado para celebrar en él el desfile de carnaval. Hemos decidido añadir distintos elementos, tanto descritos en la obra como elementos típicos de desfiles ceremoniales y festivos que podrían estar en este desfile, además de elementos propios de la calle como iluminación y tiendas. En primer término, como indicado en el libreto, vemos algunas tiendas rodeadas de setos, entre ellas la tienda de refrescos de Daniel, y vemos el resto del corso donde se desarrolla el desfile. Las tiendas en este momento no eran tal y como las conocemos ahora, sino que eran tiendas pequeñas y simples que se abrían al exterior y funcionaban también como espacios de sociabilidad, como podemos ver en estas ilustraciones. Todo el corso además estaría iluminado de distintas lámparas de aceite, candelabros y antorchas, típicos de momentos festivos donde las calles se iluminaban más, ya que el resto del tiempo solían estar más oscuras.
Como muestra, hemos tomado varios ejemplos de faroles y linternas, que estarían colgados en las paredes o portados por los distintos personajes del desfile. Así, podemos ver una linterna portátil compuesta por un tubo cilíndrico que se sostenía por un asa plegable, también faroles como este farol poliédrico sobre base octogonal con las caras de cristal, o linternas portátiles como esta, que se usaban en procesiones nocturnas. El corso también estaría decorado con distintos banderines y estandartes que portan la bandera de la Sicilia del siglo XVI. Esta bandera está compuesta por las águilas de Suabia y los colores de Aragón, ya que, como comentamos en este momento, Sicilia formaba parte del Reino de Nápoles, bajo el mando del Reino de Aragón. Los colores amarillo y rojo también representan las dos primeras ciudades que se rebelaron contra los franceses, Palermo y Corleone. Por último, se describe también en el libreto cómo el desfile es anunciado con disparos de cañón y campanas, para lo que hemos tomado distintos ejemplos de campanas y cañones de la época que igualmente se incorporarían en la plaza y en las torres de la catedral. En cuanto al desfile, veremos carros propios del Renacimiento, que desfilaban en honor a reyes o seres mitológicos en las distintas festividades que se celebraban a lo largo del año. En nuestro caso, hemos optado por una carroza que porta la banda de música, que estaría presidiendo el desfile como se indica en el propio libreto. Además, hemos añadido distintos personajes disfrazados que acompañarían al carro bailando una danza típica siciliana, danza que podría ser alguna versión del saltarello, un baile rápido con saltos y movimientos ágiles que representaba la liberación y la alegría, o una danza de máscaras, que combinaban los movimientos ágiles y rápidos con elementos de mímica y paso frenético. También hemos decidido añadir a lo largo del corso una especie de palcos, inspirándonos en esta obra donde se refleja el Carnaval de Roma en el siglo XIX, donde se sentarían las altas clases sociales a disfrutar del desfile. Estos son unos palcos que en este caso no serían los propios balcones de la vivienda, sino que serían realizados en madera y recorrerían la avenida, decorados con elegantes telas rojas. En cuanto a la diversión, el vino recorrería las calles acompañado de la música. En litografías de personajes de la comedia del arte observamos instrumentos musicales como la mandolina, la viola, la flauta, el laúd, la lira y otros de percusión como pueden ser la pandereta y los crótalos, instrumentos fáciles de portar para una correcta movilidad de los personajes. Estos mismos pueden aparecer por las calles en un día festivo de carnaval. Con respecto a la bebida, pueden aparecer toneles de madera que podrían ser usados como asientos, como podemos observar en el cuadro de Pieter Bruegel, y contenedores para la bebida, como pueden ser copas de vidrio producidas mayormente en Venecia y que tienen su origen en la orfebrería. Vasos como el Romer, tipología típica alemana, usadas para el vino y para brindar, y en uso desde la Baja Edad Media hasta comienzos del siglo XVIII, vasos de vidrio de uso colectivo como el Passglass, que delimita las dosis de los usuarios, cuencos y vasos de cerámica, jarras, etc. Para concluir, diremos que hacia 1550 aparece la comedia del arte. Gracias a ella hemos podido conocer y darle forma a nuestros personajes en un ambiente de carnaval que se desarrolla también en estos años. En el siglo XVI, el arquetipo de carnaval europeo se encontraba en la ciudad de Venecia. La República seguía siendo muy próspera y podía disfrutar de su carnaval sin grandes preocupaciones, ya que era escasa la población a la que se le habría prohibido la práctica del ocio, una de las causas fundamentales de las conspiraciones. Y es que la seguridad ha sido una de las cuestiones que siempre han preocupado a los gobernantes a la hora de celebrar estas fiestas. Fue esta la causa por la que Napoleón prohibió el carnaval cuando conquistó Venecia, evitar desórdenes, conspiraciones y robos. Otra de las causas por las que el carnaval sería prohibido a lo largo de su historia sería por motivos religiosos y morales. Estas últimas se identifican más con las que aparecen en esta ópera, y así lo deja claro el gobernador Friedrich cuando dice en el primer acto: el carnaval, esa fiesta licenciosa e impúdica, queda suprimido. Quien ose celebrarlo será castigado con pena de muerte.